Tras 6 años de espera ante lámparas antiguas y estatuas de Buda frías, Bui Sao regresó de repente a la vida, al mismo día en que trajo a Lin Ji a la mansión. Yo era la segunda esposa de Bui Sao, y Lin Ji era la hermana menor de su difunta primera esposa. Una vez dijo que Lin Ji era digna de lástima y nos pidió que la cuidáramos. Pero después Lin Ji se convirtió en una usurpadora, me enfermó gravemente, me confinó a un patio frío durante 6 años, y Bui Sao hizo la vista gorda. En esta vida, le doy la espalda. Encárgate tú mismo de ella. Divorciémonos. Al abrir los ojos me encuentro con la mirada preocupada de Liu Yi, la criada que traje de mi hogar de soltera, completamente leal, quien en su vida pasada arriesgó la suya por mí, solo para ser vendida por Lin Ji. La señora por fin ha despertado. Acaricié las manos temblorosas de Liu Yi, vi sus ojos enrojecidos y oí un movimiento. Bui Sao entró a grandes zancadas, trayendo consigo una ráfaga de viento frío. Ya había pasado la mayoría de edad, era alto y de rasgos afilados con el ceño fruncido. Deja de causar problemas. Lin Ji es simplemente mi hermana menor. Hermana menor. Lo miro con leve incredulidad. Esa buena hermana menor suya, la que se colaba en casa ajena, viviendo en el patio principal, cuidándolo personalmente. Me drogó hasta enfermarme, luego se apoderó de los fondos de la casa, obligándome a pasar 6 largos años en el húmedo y frío salón de Buda, todo por la indulgencia de Bui Sao. Él y su primera esposa fueron novios desde la infancia. Lamentablemente murió joven, dejando un hijo. Mi familia arregló mi matrimonio con él como su segunda esposa. Aunque no había un afecto profundo, alguna vez nos respetamos como marido y mujer, hasta que apareció Lin Ji, ocultándose tras el título de hermana menor, robándome todo mientras Bui Sao miraba hacia otro lado. Ahora, al mirarlo, solo siento repugnancia. Respiro hondo y hablo con frialdad: Bui Sao, divorciémonos. De ahora en adelante lo que pase entre ustedes dos no es asunto mío. Antes de que pueda responder, me levanto con la ayuda de Lu Yi y continúo: sé que Lin Ji es la hermana menor de tu difunta esposa. Lo justo es que la cuides, pero no tengo esa obligación, ni deseo seguir perdiendo el tiempo ni el corazón entre ustedes dos. Bui Sao permanece en silencio con la mirada llena de una leve impaciencia, como si buscara una fisura en mi resolución. Ignorando su mirada, me dirijo a la mesa. La carta de divorcio, la enviaré a su domicilio mañana. Por favor, fírmela. A partir de entonces nuestros caminos se separarán. Ante esto Bui Sao soltó una risita, como si hubiera descubierto mi punto débil. Mañana. Lu Yuning, ¿me estás amenazando? No tenía ganas de seguir hablando con él, así que le ordené a Lu Yi que lo acompañara a la salida. Bui Sao apartó a Lu Yi de un empujón, adelantándose para bloquearme el paso con voz burlona. Lu Yuning, esta es mi casa. Deja tus nimiedades, no me dejaré intimidar. No hace falta esperar hasta mañana. Aquí están el pincel, la tinta y el papel. ¿Por qué no lo escribes ahora mismo? Estaba seguro de que solo estaba fanfarroneando, su tono era despreocupado mientras señalaba la mesa. Tu familia Lu no es más que una familia menor. Casarte con alguien de la familia Bui fue algo que tus padres te suplicaron. Si te divorcias de mí, ¿te arrojarás contra las puertas de la ciudad para morir? Si no te atreves a escribir, entonces ven conmigo y discúlpate con Lin Ji. Antes de que pudiera terminar, le aparté el brazo de un manotazo. La fuerza del golpe lo tomó por sorpresa y casi se tropieza con la puerta. Lu Yuning, ¿te has vuelto loco? El pincel, la tinta y el papel estaban allí mismo, no hacía falta esperar hasta mañana. Mojé el pincel en tinta y con unas pocas pinceladas rápidas, terminé una carta de divorcio clara y completa. Volviéndome le estampé el papel en el pecho. Fírmala. Si no lo haces, no eres mejor que un niño cobarde. En mi vida anterior, fui bondadoso y permití que Lin Ji entrara en la mansión. Paso a paso, me fue pisoteando para ascender más alto. Bui Sao había amado a su primera esposa, su novia de la infancia. Sin embargo, cuando se casó conmigo cumplió con todos los ritos correspondientes, las 3 cartas, las 6 ceremonias y la litera nupcial con 8 pasajeros. Aunque la familia Lu no pertenecía a la nobleza, yo era una hija bien educada de una familia respetable. Su madre había visitado nuestra casa varias veces, pues había oído que yo era gentil, virtuosa y bondadosa.
Le rogó a mi padre que me casara con él. En nuestra noche de bodas, Wu Shao incluso prometió amarme para siempre y confiarme la administración de las finanzas del hogar. De joven, antes de casarme, desconocía la maldad humana. Solo sabía que Wu Shao era un gran general, un hombre que luchó por el Gran Zhou, valiente y leal, un héroe que defendió los cielos. Solo después de 6 años languideciendo en el patio trasero comprendí de verdad, a través de largos y solitarios días, que Wu Shao nunca me había amado. Se casó conmigo simplemente porque necesitaba una esposa de buena familia, capaz de administrar su hogar, sus hijos pequeños necesitaban una madrastra cariñosa. Eso en sí mismo habría estado bien, un matrimonio respetuoso y distante. Me otorgó el estatus que merecía y yo administré su hogar fielmente. Pero cuando la familia Lam decayó, Wu Shao acogió a Lin Ji en la mansión. Lin Ji se parecía demasiado a su difunta hermana. Desde el primer instante quedó prendado. Sin importar lo que dijeran los demás, insistió en traerla de vuelta y le acondicionó alojamiento en su propia residencia. Lin Ji era débil y delicada, así que le asignó un médico y una cocinera personal. Cuando tenía pesadillas, los sirvientes acudían corriendo en la noche para avisar, y Wu Shao, poniéndose rápidamente su túnica, se apresuraba a su lado, dejándome solo. Cuando la criada de Lin Ji me dio la medicina equivocada, un tónico incompatible que me perjudicó la salud, él simplemente dijo que su hermana menor no lo había hecho con mala intención y que no la culpara. Yuning, descansa bien. Deja los asuntos de la casa en manos de Lin Ji. Proviene de una familia noble, así que se encargará de todo sin problemas. Los sirvientes, al ver dónde residía ahora el poder, me descuidaron cada vez más. Mientras yo yacía enfermo en aquel frío patio lateral, Wu Shao llevaba a Lin Ji a banquetes, donde se codeaba con los grandes clanes, allanando el camino para que la familia Lam recuperara su posición de favor. Ella está trabajando mucho en tu lugar, me dijo. Quedarte en casa descansando, no es una bendición. Afirmó que yo no era apta para eventos sociales, que solo lo avergonzaría en público. Mientras tanto, yo cuidaba de su madre y criaba a sus hijos. Su hijo mayor, Wu Shigu, nació débil, con frío en los huesos desde el vientre materno. Pasé incontables noches velando a su lado, noches que parecían interminables. Pero para Wu Shao, tales cosas eran simplemente el deber de una esposa, indignas de elogio. Desestimó mi devoción como algo trivial, mi presencia como insignificante. Cuando volví en mí, Wu Shao ya tenía la carta de divorcio en sus manos, dándose cuenta, por fin, de lo que había hecho. Lu Yuning, has perdido la cabeza. Su rostro palideció mientras leía, sin poder creer que yo lo hubiera escrito de verdad. ¿A dónde irás después de dejarme? Dejando el pincel, arqueé ligeramente las cejas. Si no firmas, entonces tú y Lin Ji podréis venir a arrodillaros ante mi puerta para disculparos. Con descaro, se acercó al escritorio y dejó caer la carta de divorcio sobre la mesa. Te arrepentirás, no vuelvas a suplicarme. Me senté con desgana, con voz monótona. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Vas a firmar o no? Provocado, Wu Shao arrebató el pincel, garabateó su firma y cerró la puerta de golpe al marcharse. Siempre había creído que la familia Lu era inferior a la suya, que este matrimonio era algo que yo había suplicado, que sin él no sobreviviría. ¡Qué ridículo! Después de que se marchó, Lu Yuning vino a ayudarme a levantarme con el rostro preocupado. Señorita, ¿el señor y la señora ya saben de este divorcio? La miré con cansancio. Escribimos la carta aquí mismo, ¿verdad? Al ver su expresión de angustia, no pude evitar reírme suavemente. No te preocupes. Empaca nuestras cosas. De ahora en adelante seguirás llamándome señorita. Si yo como algo, tú también comerás. La noticia de que la segunda esposa, Lu Yuning, se había divorciado de Wu Shao se extendió rápidamente por toda la mansión. No me interesaban los chismes, aquí no había nada que mereciera la pena conservar. Cuando la anciana señora Wu aún vivía, me trató con amabilidad. Fue ella quien primero me tomó cariño. Pero enfermó y falleció poco después de que yo llegara a la casa. Antes de la cena, Lin Ji llegó a mi patio con un paraguas de papel aceitado, sus pasos eran gráciles y lentos. Miré al cielo, el sol se ponía, el aire estaba limpio y en calma, sin viento ni lluvia. ¿De qué servía ese paraguas?
Claro que a Buisao siempre le había gustado ese tipo de gestos frágiles y delicados. Había venido a sondear información. Nada más entrar, hizo una reverencia lastimera, con voz débil y lúgubre. Si la señora está enfadada con el general por culpa de Lin Ji, ¿cómo podría Lin Ji soportar semejante culpa? Cada palabra, cargada de hipocresía, insinuaba que yo era infantil, que usaba el divorcio para desahogar mi ira. En mi vida anterior, ella también lo había hecho. Entonces, aún no conocía su verdadera naturaleza. Solo había oído que su familia había caído en la ruina y la había dejado en la miseria, una pobre niña huérfana. Aunque me parecía impropio que viviera en los aposentos de Buisao, solo sentí compasión. Antes incluso de que pudiera arrodillarse, me apresuré a levantarla, y ella aprovechó para apoyarse en mí, llorando desconsoladamente. Cuando Buisao entró y vio la escena, me regañó por acosarla. Pero esta vez, ya conocía su verdadera cara. Si quería arrodillarse, que se arrodillara. Me quedé inmóvil, sin moverme ni un centímetro. Puedes soportarlo, ¿verdad? De ahora en adelante te dejaré el cuidado del general completamente a ti. Lin Ji se quedó paralizada, tartamudeando. La señora lo malinterpreta. No hay nada impropio entre el general y yo. Incliné ligeramente la cabeza, fingiendo sorpresa. Ah. ¿Entonces no quieres seguir a su lado? Una vez divorciados, la casa del general seguirá necesitando una señora. Sus labios se entreabrieron y vi un destello de alegría en sus ojos. Ella siempre había querido reemplazarme, convertirse en la verdadera señora Bui. Desafortunadamente, aunque Buisao despreciaba a mi familia, despreciaba aún más a la suya. La enemistó porque se parecía a su difunta esposa, nada más. Incluso cuando yo estaba enferma y postrada en cama, y ella lo seguía a todas partes día y noche, él nunca se planteó seriamente casarse con ella. Uno de ellos era intrigante, el otro arrogante hasta la médula. En esta vida, los dejaré que se enreden libremente y veré hasta dónde pueden llegar sin mí. Tras confirmarme el divorcio, Lin Ji se marchó con una alegría apenas disimulada. La puerta crujió al cerrarse y una sombra se proyectó tras la ventana. Suspiré suavemente. Adelante. Tras una larga pausa, una pequeña figura entró con vacilación. Una voz joven preguntó. Madre, ¿de verdad dejas a padre? Bui Sigu, el único hijo de Buisao y su difunta esposa, el único niño al que cuidé en mi vida pasada. Cuando me casé con Buisao tenía 2 años, un pequeño que apenas aprendía a caminar, llamándome madre con una voz tierna y balbuceante. En un abrir y cerrar de ojos ya tenía 6, su voz más firme, sus ojos más perspicaces. Había perdido a su madre biológica muy joven. Su padre era distante, su abuela estaba enferma, no tenía a nadie realmente cercano. Cuando me convertí en su madre, se aferró a mí constantemente, temiendo que lo abandonara. En mi vida anterior, después de que Lin Ji me envenenara y usurpara mi poder, quise abandonarlo todo, incluso morir sola en mi hogar de soltera. Pero mientras empacaba mis pertenencias, Bui Sigu me vio. No dijo ni una palabra, solo corrió a su habitación y lloró en silencio. Tenía 10 años entonces, edad suficiente para comprender algo. Aunque Lin Ji era su tía biológica, desconfiaba de él y nunca le enseñó correctamente. Al fin y al cabo, su objetivo era convertirse en la señora de la casa Bui. Algún día tendría hijos, y un hijo legítimo primogénito, mayor que sus propios hijos, sería un obstáculo que no podría tolerar. Si había algo que no podía dejar ir en esa casa, era a Bui Sigu. Con la ceguera de Buisao, temía que el niño no recibiera una buena crianza después de mi partida. Acaricié su suave cabello, dudando. Bui Sigu, si mamá y papá se separan, ¿vendrías conmigo? Sus ojos brillaron por un instante, luego se apagaron de nuevo. Negó con la cabeza y susurró. Madre, vete sola. Soy hijo de la familia Bui. No puedes llevarme contigo. Le tomé su manita cálida, con el corazón encogido. Era tan pequeño, suave como la masa amasada. Si quieres, pase lo que pase, te llevaré conmigo. Pero Bui Sigu se mantuvo firme. Que así sea. Permaneciendo en la casa de los Bui, al menos seguiría siendo el heredero legítimo, el hijo de la esposa a quien Buisao una vez amó profundamente. Siguiéndome solo le esperaban dificultades e incertidumbre.
Le indiqué al mayordomo y a su niñera que lo cuidaran bien, y luego abracé a Wisigu con fuerza una y otra vez. En ese último abrazo, la mirada en sus ojos era demasiado madura para su edad. Tras el divorcio, tomé mi dote y me preparé para abandonar la mansión Bui. El día que el carruaje estuvo listo, un sirviente del patio de Wisao vino a entregarme un mensaje. Me dijo que si me arrepentía de mi decisión, bastaba con que lo dijera, y la carta de divorcio sería anulada. Me limité a sonreír cortésmente y le dije que se marchara. El criado permaneció en la puerta, indeciso. Señora, ¿desea que este criado le entregue algún mensaje al general? Sonreí levemente y negué con la cabeza. Ninguna. Louis dio un paso al frente y me susurró algo al oído. Mi expresión se ensombreció. Llamé al criado. Esperen. Traigan a unos hombres. Ven conmigo. Parecía desconcertado, pero durante años yo había sido quien se encargaba de la casa. Estaban acostumbrados a seguir mis órdenes, así que rápidamente reunió a algunos hombres para que me acompañaran. Los conduje directamente a los aposentos de Lin Ji. Louis había descubierto, al revisar el inventario de la dote, que faltaban varios jarrones de porcelana, biombos lacados, adornos y valiosos ingredientes medicinales de mi dote sustraídos por personas del patio de Lin Ji. La noticia de mi divorcio ya se había extendido por toda la mansión. Mi equipaje y el carruaje estaban listos, y aún así Lin Ji no había devuelto lo que había tomado. Así que decidí recuperarlo yo mismo. Recuperarlo sí, pero en lugar de discutir, ordené a los hombres que entraran directamente y sacaran las cosas. ¡Alto! ¿De dónde sacan ustedes, perros, la osadía de tocar mis cosas? Lin Ji, que había estado actuando como una dama amable y considerada en la habitación de Wisao, salió corriendo en cuanto oyó el alboroto. Al ver a los sirvientes sacando cajas de su habitación, se puso furiosa. ¡Esclavos insolentes! ¿Cómo se atreven a comportarse de forma tan descarada en el patio del general? Intentó bloquearles el paso, pero los carreteros no reconocieron su autoridad y simplemente la apartaron, continuando con su trabajo. Furiosa, Lin Ji dio un pisotón, se giró y corrió a buscar a Wisao para que la ayudara. Para cuando lo sacó a rastras, los sirvientes ya habían trasladado todo al patio y estaban sellando las cajas. El rostro de Wisao se ensombreció al instante. ¡Basta! Todos ustedes deténganse ahora mismo. Los sirvientes se quedaron paralizados. Así que el gran general realmente pretendía quedarse con toda mi dote. Salí de los aposentos de Lin Ji, y mi voz resonó por todo el patio. Lin Ji se aferró a su brazo con lágrimas temblando en sus pestañas. Señorita Liu, ¿por qué me acusa falsamente de algo así? La expresión de Wisao cambió, sus ojos brillaron con una sonrisa de satisfacción. Yuning, si quieres estas cajas, llévatelas. No te vayas. Así que pensó que había montado todo esto para tener una excusa para quedarme, qué ridículo. ¿De verdad cree el gran general que intento llamar tu atención? Señalé a Liu Ji. Liu Ji, haré la lista de mi dote para que la vea el general. Confirmemos si estas cajas me pertenecen o no. Wisao tomó la lista con una mirada dubitativa. Cuanto más leía, más se fruncía el ceño. Se volvió hacia Lin Ji. ¿De dónde sacaste estas cosas? Ella desvió la mirada. Sus dedos se aferraron con más fuerza a su manga. Yo pedí a los sirvientes que las trajeran del almacén. Creí que pertenecían a mi hermana mayor. Mis cofres de dote están todos etiquetados, dije con frialdad. Cada uno lleva el sello de la familia Liu y mi nombre completo escrito con claridad. Dígame, señorita Lam, ¿su hermana mayor comparte mi nombre y mi familia? Los ojos de Lin Ji se enrojecieron y sus labios temblaron como si estuviera a punto de llorar. No le compliques las cosas a Lin Ji, dijo Wisao, suavizando su tono al instante. Solté una risa fría. Entonces devuélveme mi dote. ¿O es que la residencia del gran general es tan pobre que debe robar de la dote de una mujer para sobrevivir? Su rostro se ensombreció. El atisbo de orgullo que había mostrado antes se desvaneció. ¿De verdad piensa marcharse entonces? Asentí hacia los sirvientes que cerraban las cajas. Con mucho gusto. De acuerdo. De acuerdo.
Bien. Escupió la palabra 3 veces, con el dedo tembloroso mientras señalaba las cajas. Lin Ji, aún agarrándose la manga, habló con voz débil y temblorosa. Cuñado, parece que la señorita Liu realmente tiene intención de irse. ¿Por qué no la dejas ir? Lin Ji se quedará contigo. Bui Sao me miró fijamente durante un largo rato, pero ni siquiera le devolví la mirada. Finalmente sonrió con desdén. Pues vete. Vete ya. Lin Ji, deja que el mayordomo te lleve a elegir otras cosas de tu habitación. Tendrás lo que desees. La alegre voz de Lin Ji resonó al instante. Gracias, cuñado. Eres muy amable conmigo. Cuñado. Cuñado. Me aparté con disgusto. En mi vida pasada, esos dos me habían repetido la misma cantinela día tras día, cuñado esto, hermana pequeña aquello, velando el afecto bajo una endeble apariencia de parentesco. En cuanto mostré el más mínimo disgusto, me acusaron de celosa, de ser mezquina, incapaz de tolerar a una hermana pequeña. Cuando mi familia se enteró de mi divorcio, mis padres fueron los primeros en correr al pequeño patio que había alquilado como alojamiento temporal, ambos instándome a volver y pedirle disculpas a Bui Sao. El matrimonio, dijo mi padre con solemnidad, lo arreglan los padres, lo sellan los casamenteros. ¿Cómo puede una hija disolverlo por un capricho? ¿Cómo vamos a dar la cara en público? Él, un erudito sin grandes talentos, cuyo único orgullo en la vida había sido casar a su hija con un miembro de la prestigiosa familia Bui, se sentó suspirando en la silla. Mi madre añadió su granito de arena. Lin Ji es solo una niña huérfana, la hermana menor de la primera esposa del general. Lo correcto es que como su cuñada mayor, la cuides un poco, pregunté en voz baja. ¿A eso le llamas cuidado fraternal, aferrarte a mi marido día y noche? Mi madre se quedó paralizada y miró a mi padre instintivamente. Me miró con furia. Mira qué celosa eres. Eres la dueña de la casa, deberías ser magnánima. Por mucho que haga esa chica, jamás podrá superarte. Pero tú, en cambio, renuncias a tu puesto de señora para que otra lo ocupe. Dios mío. ¿Cómo pude criar a una hija tan tonta? Suspiró la madre, retorciéndose las manos. Nos esforzamos tanto para que encontraras un buen partido para ti, la familia Bui. Tu hermano menor aún estudia. Contábamos con el apoyo del general en el futuro, y ahora quieres el divorcio. Miré a mi madre con decepción. Igual que en mi vida anterior, solo les importaba qué beneficio podía aportar a la familia, nunca cómo vivía realmente en casa de los Bui. Cada vez que volvía a casa de visita, mis padres nunca me preguntaban cómo me trataba mi marido. En cambio, solo le pidieron a Bui Xiao que ayudara a mi hermano menor a entrar en la Academia Zijin, la escuela más prestigiosa de la prefectura, reservada para los hijos de nobles y funcionarios. Al guardar silencio, mi padre golpeó la mesa y gritó: «Ve a disculparte con Bui Xiao ahora mismo. Háblale con dulzura, convéncelo de que tome a Lin Ji como concubina. Al final, te lo agradecerá». En ese instante perdí la última pizca de fe que me quedaba. Tras casarme, mis padres dejaron de ser un refugio. Qué patético, la verdad, como en mi vida anterior, sentada sola en aquel frío patio, aún soñaba con que vendrían a buscarme. Pero ahora la carta de divorcio estaba firmada y mis pertenencias, ya empaquetadas. Que me pidan que regrese, ni hablar. Me levanté y llamé a Lu Yi. Sé que los vecinos chismorrearán, pero no te preocupes, no voy a avergonzar a la familia volviendo. Una hija casada es como agua derramada. En unos días me iré. Lu Yi, despide a nuestros invitados. En mi vida anterior, durante el segundo año después de que Lin Ji entrara en la mansión, supe que la capital impulsaba una nueva reforma que permitía a las mujeres formar sus propios hogares y las animaba a salir de las habitaciones interiores. Las mujeres atrapadas en matrimonios infelices incluso podían solicitar el divorcio directamente ante el magistrado, y el tribunal juzgaría esos casos con imparcialidad. Aquella noche, cuando propuse el divorcio, ya lo había meditado detenidamente. Iría a la capital. Aprovecharía esta nueva ola de reformas y empezaría una nueva vida. Nací en Jiangnan, la tierra de ríos y niebla, y desde pequeña tengo talento para el bordado. En aquel entonces incluso tomé clases con una maestra costurera para confeccionar prendas para Bui Sao. Era un oficio que me permitía sobrevivir.
El orgullo no llena el estómago vacío. Antes de que mis padres pensaran en usar mi dote en mi contra, cambié discretamente todas mis sedas bordadas y baratijas por plata. Por suerte, cuando me casé, mis padres me habían dado una dote considerable para evitar el desprecio de la familia Bulli. La plata que ahora llevaba conmigo era suficiente para que Luigi y yo llegáramos a la capital, y aún nos sobraba para alquilar una pequeña tienda. Me volví hacia Luigi y le dije: si quieres venir conmigo, a partir de ahora serás mi hermana pequeña. Iremos juntas a la capital, buscaremos trabajo y nos ganaremos la vida por nuestra cuenta. Luigi asintió rápidamente con los ojos llenos de determinación. Estoy dispuesto, Mississippi. Te seguiré a donde sea. Bien. Esta vez al menos pude salvar a esa muchacha ingenua y leal. Solo por eso valió la pena el viaje. El pequeño pueblo estaba tranquilo. Salí de la mansión Bulli por la puerta trasera, sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, en 2 días, la noticia de mi partida se extendió por toda la ciudad. En aquella época, la mayoría de las mujeres con matrimonios infelices soportaban en silencio. El divorcio era raro, casi inaudito. Mi decisión se convirtió en la comidilla de la ciudad de la noche a la mañana. A lo largo del camino de Bulli Xiao al juzgado, la gente cuchicheaba y señalaba. Algunos, ávidos de chismes, incluso preguntaron si pronto serían invitados a su banquete de bodas con Lin Ji. Sabía que era obra de Lin Ji. Quería convertir el rumor en realidad, para que mi divorcio de Bulli Xiao fuera oficial ante todos. Pero ella estaba demasiado ansiosa. No tuvo en cuenta lo mucho que Bulli Xiao valoraba su reputación. Para un hombre como él, la humillación pública era intolerable. Justo cuando Luigi y yo nos disponíamos a escabullirnos silenciosamente por la puerta de la ciudad, apareció Bulli Xiao conmocionado y furioso. Su expresión era sombría como una tormenta. Lu Yuning, te casaste con un Bulli. Vivirás como uno de nosotros y morirás como uno de nosotros. Sin mi permiso, no te irás. Retrocedí y alcé la voz. Bulli Xiao, ya firmaste la carta de divorcio. Eres un general. ¿Vas a faltar a tu palabra como un cobarde? Ante mis palabras, frotó la empuñadura de su espada, pero no dijo nada. Uno de sus asistentes intervino rápidamente. La señora debe estar equivocada, no hubo ninguna carta de divorcio. La señora y el general simplemente discutieron. El general se ha dignado a traerla a casa, por favor, regrese con nosotros. Se me cayó el alma a los pies. Así que este era su plan, negarlo todo. La influencia de la familia Bulli en Luocheng era enorme. El señor de la ciudad era un pariente lejano. Si Bulli Xiao se negaba a reconocer el divorcio, los funcionarios locales sin duda lo apoyarían. Me maldije en silencio, ¿por qué no me había marchado antes? Si tan solo hubiera cruzado ya los límites de la ciudad. Bajo el reinado actual, la corte imperial hizo hincapié en el Estado de Derecho. Una vez superado Luocheng, incluso el poder de Bulli Xiao carecería de importancia. Bulli Xiao, dije con firmeza, puedes tener a la mujer que desees. Tú y yo ya no sentimos nada el uno por el otro. ¿Para qué forzar esto? Sigamos caminos separados. Incluso mientras hablaba, buscaba una salida. En el peor de los casos, le permitiría volver conmigo y buscar otra oportunidad para escapar. Pero si cedía ahora, este acto de rebeldía perdería todo sentido. La oportunidad que lo había impulsado a firmar la carta de divorcio una vez, no volvería a presentarse. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Bulli Xiao agitó la mano con impaciencia. Si te preocupa Lin Ji, la trasladaré a otro patio. Deja de causar problemas. Ven aquí. A su orden, el sirviente se adelantó para agarrarme. Luo se abalanzó sobre mí gritando, ¿quién se atreve? Mi señora ya se ha divorciado del general. Esa palabra, divorcio, había atormentado a Bulli Xiao durante días. Sus colegas se habían reído a sus espaldas, murmurando que su esposa lo había abandonado. Oír a Luo repetirlo ahora le hizo fruncir el ceño de furia. Ven aquí. Él rugió. Padre. En medio del grito se oyó una vocecita temblorosa. Bulli Xiao se quedó paralizado y se giró. Un niño había corrido hacia él por detrás,
tirando del borde de su túnica y mirándolo con los ojos muy abiertos y llorosos. El mayordomo lo seguía de cerca, con el rostro contraído por la angustia. Señor, el joven heredero no paraba de llorar. Insistía en verle. Miré el rostro del pequeño Buyisigu, tan pequeño, tan inocente, y mi corazón se encogió de dolor, lleno de una ternura impotente. Buyisiao adoraba profundamente a Buyisigu, tanto que jamás se había planteado tener hijos conmigo. Al oír el llanto de su hijo, se agachó de inmediato y lo alzó en brazos. —¿Qué te pasa, Sigu? —preguntó mirándome pensativo. Extraño de nuevo a mi madre Yunin. Antes de Buyisigu siempre me llamaba madre Yunin, como para recordarnos constantemente, tanto a él como a mí, que yo no era ella, no era su difunta esposa, a quien realmente amó. Era su manera de marcar límites, de recordarme cuál era mi lugar. Papá traerá a mamá Yuning a casa enseguida, ¿de acuerdo? Buyisigu apartó la mirada. Su mirada se posó en mí un instante antes de desviarse. Entonces rodeó con sus bracitos el cuello de Buyisiao y gimió con un tono extraño y ensayado: «Papá, Sigu no quiere a mamá Yuning. Sigu quiere a la tía». Buyisiao le dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarlo. Está bien, está bien. Iremos a buscar a tu tía cuando lleguemos a casa, ¿de acuerdo? Pero los labios de Buyisigu temblaron, y sus lágrimas doradas cayeron una tras otra. Entonces deja ir a la madre Yuning. Déjala ir. Guá, guá, guá. Buyisiao frunció el ceño, visiblemente nervioso. No sabía cómo lidiar con un niño que lloraba. Me dolía el pecho mientras apretaba el pañuelo en mi mano. El niño lloraba desconsoladamente, apenas podía respirar. Si lloraba mucho tiempo podría perjudicar su salud, y Buyisiao, el supuesto gran general, ni siquiera era capaz de consolar a su propio hijo. Olvídalo. Esperaré mi momento por ahora. Estuve a punto de abrazar a Buyisigu, pero él giró la cabeza y se acurrucó contra el pecho de Buyisiao. Padre, ¿ya no me quieres? Sollozó jadeando. Echo de menos a mamá. Al oír esas palabras, Buyisiao se detuvo en seco, frenando en seco. Su rostro reflejó una emoción indescifrable. Tras un largo silencio, le dio una palmadita en la espalda a Buyisigu, y se dio la vuelta sin siquiera mirarme, llevando al niño de regreso a la ciudad. Miré a Buyisigu por última vez y luego tiré de la manga de Luyi. Vete ya, susurré. Temiendo darle al destino otra oportunidad de cambiar de parecer, nos apresuramos a subir al carruaje y partimos a toda velocidad, hacia la capital. No me atrevía a aminorar la marcha hasta que las murallas de Lok quedaron muy atrás. Solo entonces dejé escapar un suspiro tembloroso. Mi corazón aún latía con fuerza en mi pecho, pero por primera vez en años, me sentí ligera, libre. En aquel entonces, la princesa imperial ejercía la regencia, impulsando reformas que animaban a las mujeres a salir de sus hogares. Era el mejor momento posible para que una mujer volviera a empezar. En mi vida anterior, había permanecido confinada en el patio interior de la familia Buyi. Para cuando me enteré de esas reformas, ya habían pasado años. Mi cuerpo estaba débil, mi vida ya se extinguía. Ahora, al entrar nuestro carruaje en la capital, vi a muchas mujeres caminando por las calles, algunas atendiendo pequeños puestos, otras dando la bienvenida a los clientes a sus tiendas. Eran pocas, pero cada vez más, y sus sonrisas brillaban bajo el sol. Luyi y yo alquilamos una pequeña tienda y pasamos los primeros días estudiando el mercado. La suerte estuvo de nuestro lado. Cada vez más mujeres se aventuraban a emprender, y la demanda de ropa y accesorios de moda crecía rápidamente. Las boutiques de ropa confeccionada no daban abasto. Presenté mis muestras bordadas con intrincados y elegantes diseños florales al estilo Jiangnan. Atrajeron miradas de admiración y manos deseosas tanto de señoras como de jóvenes. Ahora que el gobierno fomentaba los emprendimientos femeninos, nadie se atrevió a intimidarnos. Pronto nuestra pequeña tienda abrió sin problemas y el negocio empezó a prosperar. Al año siguiente la capital promulgó un decreto que permitía a las mujeres establecer sus propios hogares. Fui de las primeras en solicitarlo. Cuando se aprobó el registro de nuestro hogar, figuraban dos nombres, el mío y el de Luyi. Luyi apretó el documento con fuerza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Señorita, a partir de ahora, somos una verdadera familia.
Le di una palmadita en la frente sonriendo. Cuando tengamos tiempo te enseñaré a escribir. Al menos deberías saber tu propio nombre. Mira, ¿sabes qué dicen estos 3 caracteres? Ella negó con la cabeza. Señalé cada uno de ellos. Luyi. De ahora en adelante tu nombre es Luyi. Sus ojos se abrieron de par en par y agitó las manos alarmada. No. ¿Cómo podría ser? Si el amo lo supiera, ¿cómo podría Luyi llevar su apellido? Tomé su mano con delicadeza. La corte ahora permite que las mujeres formen sus propios hogares. Lu es mi apellido. Eres mi hermana, claro, lo compartes. No tiene nada que ver con mi padre. Cuando haya ganado lo suficiente, devolveré la dote de plata que me dieron mis padres. Pero ahora soy dueña de mi propio destino, mi nombre y mi vida me pertenecen. Con el tiempo nos mudamos a una tienda más grande y contraté a 2 aprendices. El negocio prosperó, nuestros días fueron plenos y felices. En Año Nuevo, envié una carta a casa adjuntando la mitad de la dote. Pregunté por la salud de mis padres y por los estudios de mi hermano menor. Para protegerme, puse como remitente una taberna a 2 calles de distancia. Un mes después, llegó la respuesta de mi padre. En ella me preguntaba si me había vuelto a casar, mencionaba que Buyik Xiao aún no tenía una esposa adecuada y me instaba a no causar problemas fuera de casa y a regresar cuanto antes. Doblé la carta, la guardé y nunca más la volví a mirar. La segunda vez que oí hablar de Buyik Xiao y Lin He, me sentí extrañamente distante, como si esos nombres pertenecieran a un sueño lejano del que había despertado hacía mucho tiempo. La historia me la contó un comerciante recién llegado de Luochen. Me contó que desde mi partida, Lin He se hacía llamar la señora de la casa Buyi, vivía en el patio de Buyik Xiao y asistía a los banquetes con él. Sin embargo, curiosamente, Buyik Xiao jamás mencionó la posibilidad de casarse con ella. Permanecía a su lado, sin nombre ni título, como una sombra aferrada a la luz de otro. El año pasado, el comerciante continuó con gran entusiasmo. La familia incluso se había preparado para una boda. El gran general Buyi iba a casarse con la hermana menor de su difunta esposa. ¿Cómo se llamaba? Luyi, de pie a mi lado, murmuró suavemente, Lin He. Sí. Lin He. El mercader se dio una palmada en el muslo. El carruaje nupcial ya había salido de la residencia del general. Como su familia no estaba, debía partir de la mansión Buyi, dar una vuelta por la ciudad y regresar allí para la ceremonia. Pero cuando comenzaron los votos, adivinen qué pasó. Un sirviente cercano, incapaz de resistirse, insistió, ¿vamos qué? No nos haga esperar. El mercader soltó una risita, inclinándose hacia adelante. El hijo del general, el que tuvo con su primera esposa, estaba allí. Llamó tía a Lin He. Durante la ceremonia del té, al levantar la taza, la manga de su camisa se deslizó hacia atrás. El general lo vio por casualidad. Extendió las manos dramáticamente. En aquel pequeño brazo moretones oscuros y profundos. Al ser interrogados, los sirvientes revelaron que eran de las palizas que Lin He les propinaba. ¿Puedes creerlo? El niño era su propio sobrino. ¡Qué mujer tan cruel!, exclamó Luyi sin aliento. ¿Y la boda? Cancelada, por supuesto. La mujer fue expulsada de Luochan. El general adora a su hijo como si fuera su propia alma, no toleraría que nadie le hiciera daño. Incluso dijo que desearía poder tener al niño a su lado todos los días. Al fin, suspiré aliviada, aunque una extraña inquietud me invadió. En mi vida pasada, Siwu y Buyi Xiao nunca habían sido cercanos. Tras la muerte de su madre biológica, Buyi Xiao pasaba mucho tiempo fuera, y el niño creció sintiéndose abandonado. Durante un tiempo Buyi Xiao lo trató con hostilidad, pero a medida que pasaban los años y la distancia del niño se transformaba en un resentimiento silencioso, la paciencia del padre se agotó. Finalmente Buyi Xiao lo envió a un internado, lejos de casa, y se olvidó de él. Pero en esta vida, las cosas eran diferentes. Cuando me fui, Buyi Siwu había sido quien lo había consolado, quien lo había hecho llorar en sus brazos, y ahora se decía que era mimado, protegido, rodeado de asistentes y tutores. Y Lin He, la despiadada y engañosa Lin He, siempre había ocultado su dulzura ante el niño.
Que le levantara la mano contra él era algo inusual en ella. Por muy cruel que fuera, jamás habría arriesgado su puesto dañando al hijo de la mujer a la que Wu Yixiao aún lloraba. A menos que... Recordé la mirada de Wu Yixi-wu el día que me fui. Esa mirada serena y firme, demasiado profunda para un niño de su edad. Un pensamiento fugaz y agudo me cruzó la mente. ¿Acaso él ya sabía algo? ¿O es que también había renacido como yo? Aparté la idea. La vida en la capital me absorbía por completo. Mi llegada fue oportuna, los edictos de reforma acababan de entrar en vigor y me convertí en una de las primeras mujeres en emprender un negocio bajo las nuevas políticas de la princesa regente. Los funcionarios me veían como un ejemplo a seguir para otras mujeres y recibí el apoyo de los ayudantes de la princesa. Los diseños de bordado que traje de Luocheng eran novedosos e intrincados, únicos en la capital. Con dedicación, Lu Yi y yo comenzamos a diseñar conjuntos completos, vestidos, bufandas y accesorios combinados en conjuntos temáticos. Lanzamos colecciones limitadas con nombres poéticos: Amanecer de primavera, Brisa de verano, Susurros de otoño y Resplandor de invierno. Más tarde surgió la serie de los 24 términos solares, cada diseño reflejando el cambio de las estaciones. Invité a académicos y poetas a que escribieran versos para cada colección, convirtiendo las prendas en obras de arte. Pronto cada nuevo lanzamiento de Ninatelier, nuestra tienda en el barrio norte, se agotaba al instante. Para las jóvenes de la capital, lucir nuestros diseños se convirtió en una marca de prestigio, un símbolo de buen gusto y estatus. El propio ministro de Comercio solía pasarse por allí para encargar ropa para su esposa. Una vez, riendo, dijo: «Señorita Lu, usted sí que entiende el arte de los negocios». Fue en medio de semejante éxito sereno que reapareció Wu Yixiao. Había venido a la capital en misión oficial y, de alguna manera, tras un esfuerzo que debió ser considerable, dio con mi tienda. El día que apareció Wu Yixiao, yo estaba en plena preparación de la gran inauguración de mi segunda tienda en el sur de la capital, demasiado ocupada como para dedicarle siquiera un instante de atención. «Tú. Nin». Su voz dubitativa llegó hasta mí. Cuando me giré, sus ojos se iluminaron como si hubiera encontrado algo precioso. Le lancé una sola mirada, era mi día de celebración. Y su presencia se sintió como una maldición. Se acercó a mí a grandes zancadas, extendiendo la mano como para tomar la mía. «Yuning, Lingji ha sido expulsado. Vuelve conmigo». Su mirada me recorrió de pies a cabeza, y añadió con una leve sonrisa: «Este atuendo te sienta bien. Deberías vestirte así de ahora en adelante». Lu Yi, de pie a mi lado, arqueó una ceja y respondió secamente: «Claro que le sienta bien. Es nuestra colección Susurros de otoño, el diseño más vendido de Ninatelier». La joven criada se había vuelto muy respondona con los años. Mi robusto dependiente, al ver que Wu Yixiao intentaba acercarse a mí, se interpuso y le bloqueó el paso. «¿Quién eres?», espetó. El rostro de Wu Yixiao se ensombreció. Su mirada se volvió fría mientras evaluaba al hombre. «Soy su esposo», dijo con frialdad. «Y tú no eres más que su sirviente. No te molestes en volver mañana». Para entonces ya se había empezado a congregar una multitud, compradores curiosos, mirones y clientes habituales. Respiré hondo, reprimiendo las ganas de maldecir en voz alta al ver a ese hombre. «Esta tiendita no puede albergar a un general tan importante como usted», dije con voz firme. «Y mi negocio no necesita interferencias. En cuanto a la palabra de esposo, no me atrevo a aceptarla. Usted y yo llevamos años divorciados. Todos aquí pueden dar fe de que, desde nuestra separación, no he tenido ningún vínculo con el general Wu Yi». Wu Yixiao soltó una carcajada burlona. «Desde tiempos inmemoriales, ninguna mujer ha pedido jamás el divorcio. Creía que solo estabas enfurruñado. Seguro que ya se te ha pasado el enfado. ¿Exponerse así es como se comporta una mujer decente?». Esa sola frase incendió la tienda. Antes de que pudiera responder, una voz femenina clara resonó entre la multitud: «¡Qué tontería! La capital permite que las mujeres se divorcien y registren sus propios hogares desde hace años. Si una esposa es infeliz, por supuesto que puede marcharse». Varias damas nobles y jóvenes amantes, clientas habituales del taller Nin, lo miraron con el ceño fruncido.
Una mujer que regenta su tienda abiertamente y con honor, ¿por qué no habría de hacerlo? Debe de ser usted nuevo en la capital, señor. Está claro que no sabes cómo funcionan las cosas aquí. El rostro de Wu Yixiao se endureció. En Luocheng siempre había sido intocable, temido, respetado y halagado. Jamás nadie se había atrevido a desafiarlo así. Y ahora, rodeado de mujeres, plantándole cara en público. ¿Quiénes son ustedes? Gruñó para interrumpirme, preguntó. Una simple mujer se atreve a interrumpir a un general. La joven que había hablado primero alzó la barbilla, con los ojos brillantes. Soy la única hija del general Zongyi. Me uní al campo de batalla a los 13 años. ¿Acaso crees que no tengo derecho a hablarte? Wu Yixiao se quedó helado. El general Zongyi no era un oficial cualquiera, era un héroe en la frontera, su mérito militar era insuperable. La hija de semejante hombre se había ganado su lugar con valentía y determinación. En comparación, el supuesto general que teníamos delante, un hombre que durante años se había aprovechado de su título y sus influencias, era una sombra vacía. Otra mujer, la elegante señora que solía comprarme, tomó la palabra a continuación con tono mordaz. Yo también estoy divorciada. Mi exmarido era guardia palaciego del mismísimo emperador, ¿y qué? Ahora soy oficial astral en el Observatorio Imperial, nombrada personalmente por Su Majestad. Creo que eso me da derecho a opinar. El color se le fue del rostro a Wu Yixiao. El puesto de oficial astral, aunque sonara ceremonial, era en realidad un rango prestigioso en la oficina de astronomía, uno de los pocos cargos con acceso directo al trono. Y entonces se oyó la voz más suave pero firme de todas. No tengo ningún título, dijo Liu Yi, dando un paso al frente. La multitud enmudeció. Wu Yixiao frunció el ceño, la reconoció. La ira brilló en sus ojos, pero antes de que pudiera hablar, Liu Yi continuó, en el pasado, fui un simple sirviente en la casa Wu Yi. Cuando la señora Yuning y el general Wu Yi se divorciaron, ambos firmaron la carta, puedo dar fe de ello. Puede que no sea nadie importante, pero me he ganado la vida honradamente. Ahora, la señora Yuning me enseña a leer y escribir, y me gano el pan con mi propio esfuerzo. Lo que dice el general es erróneo. Aun siendo plebeya, aun siendo mujer, tengo derecho a hablar, y hablaré. ¡Bravo! La hija del general Zhang Yi fue la primera en aplaudir, con una voz alegre y vivaz. Las demás mujeres a nuestro alrededor la imitaron, damas nobles, esposas de eruditos, comerciantes y aprendices. El aire se llenó de aplausos y gritos de ánimo. Incluso algunos hombres de la tienda se unieron, sonriendo mientras aplaudían a Liu Yi, y a todas las mujeres que se negaban a inclinar la cabeza. Liu Yi permanecía a unos pasos de distancia, con las mejillas sonrosadas pero los ojos brillantes, una pequeña sonrisa triunfante en los labios, como si esperara mis elogios. Wu Yixiao, temblando de furia, retrocedió varios pasos. General Wu Yi, exclamó de repente la hija del oficial de ojos de tigre. Usted es el Wu Yixiao de Luocheng, ¿verdad? Asentí levemente mirándola con curiosidad. Cruzó los brazos y habló con voz clara para que todos la oyeran. En Luocheng, este Wu Yixiao no tiene ningún mérito militar. Ha vivido de los impuestos del pueblo durante años, amparado por el favor del señor de la ciudad, y ha extorsionado a la gente común con tributos excesivos. Supongo que tu viaje a la capital es para enfrentarte al despido y al castigo, ¿no? Ni siquiera tuve que voltear para ver. Wu Yixiao retrocedió tambaleándose, con el rostro ceniciento, la mirada fija en la joven, salvaje y acorralada. Claramente cada palabra que dijo era cierta. Cosechas lo que siembras. Hacía apenas unos instantes había intentado engañarme, persuadirme para que volviera, desvergonzado como siempre. Mi nueva tienda abrió justo a tiempo. Tan solo el primer día los ingresos igualaron el capital que había invertido en el alquiler de mi primer local, un pequeño establecimiento, años atrás, cuando recién llegué a la capital. La princesa regente, al conocer nuestra historia, elogió la independencia y la determinación de las dos hermanas, Lu Yi y yo, y nos entregó personalmente una placa con su caligrafía. En cuanto a Wu Yixiao, fue destituido y puesto bajo investigación. A los pocos meses, fue encarcelado durante 2 años. Alguien lo había acusado de soborno y corrupción desde que rescató a Lin Ji años atrás. Cuando se reabrió el caso,
los funcionarios tuvieron dificultades para encontrar pruebas, hasta que los antiguos registros de gastos sobre los que le había advertido, los que había guardado discretamente, llegaron a manos de las autoridades. Para cuando lo liberaron, yo ya era un comerciante adinerado con más de una docena de sucursales. Ninatelier se había expandido desde la capital hasta Chang'an y Jinling. Todos conocían el nombre de Lu Yuning, la célebre empresaria del imperio. Mi hijo, brillante y bondadoso, había aprobado los exámenes imperiales con el tercer mejor promedio. Tras despedirse de mí, partió a ocupar un cargo en otro lugar, prometiendo regresar una vez que hubiera alcanzado la distinción. Cuando Bu Yixiao se detuvo frente a mi puerta y escuchó del portero que ahora tenía un hijo que se había convertido en funcionario, palideció, se mareó y se desmayó allí mismo, junto a la puerta. Al despertar, tendido en la caseta de vigilancia, jadeando débilmente, murmuró ¿Cómo puede tener un hijo? El portero le ofreció con delicadeza medio tazón de gachas de avena, pero a un hombre harapiento, canoso y con aspecto de mendigo jamás se le permitiría ver a la dueña de esta casa. Tras varios días de espera en vano, Bu Yixiao finalmente se rindió. Cargando con los restos de sus pertenencias, regresó tambaleándose hacia Luo-chan, consolándose de que aún tenía un hijo allí, que al menos alguien se encargaría de su entierro. Pero el tercer laureado del que había oído hablar era mi hijo, Lu Sigu. En aquel entonces, tras la desgracia de Bu Yixiao y la confiscación de sus bienes, el muchacho ya no pudo asistir a la academia. Con su habitual agudeza mental, le dijo al mensajero que había ido a buscarlo que deseaba venir a la capital a verme. Desde ese día adoptó mi apellido, convirtiéndose en Lu Sigu, hijo de Lu Yuning. Le había dicho que si lo prefería, podía conservar el apellido de su padre, o incluso el de su difunta madre. Poco importaba, lo quería igual. Pero Sigu negó con la cabeza. Mi madre biológica se ha ido, dijo. Cada año quemaré incienso por ella y rezaré por su paz. Aparte de eso, soy tu hijo. Cuando Bu Yixiao finalmente regresó a Luochang, Sigu ya había dispuesto un pequeño patio y algo de plata para él, suficiente para comida, medicinas y un entierro digno cuando llegara el momento. Era su manera de saldar la deuda de sangre que los unía. Pero la esperanza de tener hijos a su lado, de una familia cariñosa que lo cuidara en su vejez, era algo que Bu Yixiao jamás volvería a conocer. Sigu, temiendo que me enojara, me lo dijo en voz baja. Si a mi madre no le gusta, romperé todo contacto con él. Solo negué con la cabeza. El rencor ya está zanjado. Un anciano que regresa a su hogar, ¿qué más se puede odiar? Lingji murió al segundo año de ser expulsada de la familia Bu Yi. Su crueldad hacia el legítimo heredero se había vuelto notoria. Una vez expulsada, nadie se atrevió a acogerla. Vagaba por las calles, desamparada y sola. Un cocinero, prendado de su belleza, le propuso matrimonio. Pero al día siguiente el mayordomo de la casa Bu Yi le envió una advertencia. Si el joven amo la ve alguna vez viviendo con alguien, esa persona correrá la misma suerte. La madre del cocinero lo arrastró a casa de la oreja. Lingji murió aquel invierno, un invierno tan gélido que debió de ser incluso más frío que los inviernos que yo sufrí, enfermo y temblando en aquel oscuro y olvidado patio de antaño. Luli acabó casándose con una joven teniente al servicio del general Zonji. Aunque solo era un oficial de bajo rango, era valiente e inteligente, leal y respetuoso, y jamás menospreció a las mujeres. Los días previos a la boda, se le podía encontrar frente a mi tienda de ropa, haciendo girar su lanza, fingiendo entrenar, pero era evidente que tenía la mirada puesta en otra persona. Como suele decirse, al borracho nunca le interesaba realmente el vino. Tras su matrimonio, Luli siguió siendo la gerente de mi sucursal del sur. Viajaba con frecuencia y juntas importábamos finos velos y sedas de las regiones occidentales. El propósito de la nueva reforma era otorgar libertad a las mujeres, no restringirla. Podíamos elegir casarnos con quienes amábamos, criar hijos amados o alejarnos de matrimonios infelices. Cualquiera que fuera la decisión de Luli, yo la apoyaría. Lo mismo ocurría con Sigu. Cuando encontraba a una joven a la que quería, los bendecía. Si algún día decidía no casarse y dedicar su vida al servicio público, lo bendeciría igualmente. La vida era inmensa. Tras 6 años atrapado entre esas paredes asfixiantes, supe mejor que nadie que la libertad, la verdadera libertad, valía más que el oro. Historia paralela, Wisigu. Mi madre murió joven.
Incluso antes de su muerte llevaba mucho tiempo gravemente enferma. Mi padre podría haber permanecido a su lado en la mansión, pero aunque decía amarla, nunca estuvo presente. El segundo año después de su muerte, una nueva ama de llaves entró en nuestra casa. La odiaba. Me dolía el estómago muchísimo. Cuando papá regresó de sus viajes, trajo baratijas de moda y colgantes de jade, y sonriendo me preguntó si me gustaban. No se percató de lo pálida que estaba. Quien sí lo notó fue Lu Yuning, la nueva esposa de papá. Era amable, nunca alzaba la voz. Mientras mi padre restaba importancia a su preocupación, ella se agachó y me secó el sudor frío de la frente con la manga. «Sigu», preguntó suavemente, «¿dónde te duele?». No quería hablar con ella, pero el dolor me dobló por dentro y no pude contenerme. El rostro de Lu Yuning se contrajo de preocupación. Sin dudarlo, me alzó en brazos y corrió directamente hacia el médico. Mi padre se quedó allí, estupefacto. Era pequeña, ¿cómo pudo cargarme tan fácilmente? El médico dijo que no podía comer fresas ni frutas en conserva, pues me empeoraban la enfermedad. Después de eso, esas cosas desaparecieron de mi mesa. Pensé que era cosa de mi padre hasta que un día, mientras estudiaba en su despacho, me ofreció distraídamente un plato de fresas rojas brillantes. Entonces lo supe, quien siempre se había acordado de mí era Lu Yuning. Nací débil y enfermaba con frecuencia. Pero después de que mi padre se casó con ella, nunca más estuve solo por las noches cuando me enfermaba. Siempre que despertaba en sueños febriles, ella estaba allí, tarareando una nana. Una vez le pregunté, ¿por qué te quedas despierta hasta tan tarde cuidándome? Sonrió una sonrisa que acentuaba sus hoyuelos y suavizaba todo su rostro. Soy tu madre, dijo. Si yo no te cuido, ¿quién lo hará? Eso es lo que realmente significa ser madre. Pero mi madre biológica nunca fue así. Había nodrizas, sirvientas, asistentes. Entre las familias nobles, pocas madres se ocupaban personalmente de sus propios hijos. Ese tipo de amor era un lujo. Supongo que tuve mucha suerte de que Lu Yuning llegara a mi vida. Mi padre siempre decía que me quería, pero su amor solo existía en palabras. La noche antes de mi examen preliminar, tenía mucha fiebre. Fue Lu Yuning quien se quedó velando a mi lado toda la noche. Como era de esperar, no me fue bien en el examen. El rostro de mi padre se ensombreció y la tía Lin Ji, con una dulce sonrisa, me acarició la cabeza mientras decía con dulzura, Sigu es hijo de mi hermana mayor, debería ser inteligente y capaz. ¿Cómo es posible que no haya podido responder preguntas tan sencillas? Quizás su tutor no esté haciendo bien su trabajo. Su tono era suave, pero sus ojos se posaron fugazmente en mi padre, inclinándose demasiado cerca de él. Al día siguiente mi padre reprendió severamente a Lu Yuning. La criada dijo que mi padre me quería mucho. Me quería, pero jamás me preguntó por qué me había ido mal. En vez de eso culpaba a otro como si gritar demostrara cariño. Me negué a aceptarlo. Fui a enfrentarlo, pero antes de llegar a la puerta, oí su voz a través de la ventana, hablando con Lin Ji. Al fin y al cabo, ella no tiene ningún parentesco con Sigu. Tú, su tía, estás más cerca de él por naturaleza. Así que eso fue todo. Desde el principio su corazón ya estaba predispuesto. Bajo la persuasión de Lin Ji, mi padre decidió enviarme a estudiar a la academia en la ciudad de Lin. No quería dejar a Lu Yuning. Niña tonta, dijo ella con dulzura, estudiar es bueno. He oído que los profesores allí son excelentes. Así que fui. Estudié mucho día y noche. Me dije a mí mismo que si sobresalía, ella estaría feliz. Pero cuando regresé a casa para Año Nuevo, Lin Ji estaba al mando de la casa. Se movía con la presencia de una verdadera ama de casa, como si hubiera nacido para ese puesto. Su mirada, cuando me siguió por detrás, era fría como el hielo. Sin embargo, delante de mi padre, ella hacía el papel de una tía amable y cariñosa, llamándome buen chico a cada rato. Fui a visitar a Lu Yuning. Estaba descansando en un pequeño y tranquilo patio. Mi padre dijo que estaba enferma y necesitaba tranquilidad. Se había adelgazado, su rostro estaba pálido, pero cuando me vio, su sonrisa brilló como siempre. Lu Yuning, le pregunté en voz baja, ¿por qué te gusto? No soy tu hijo.
Me llevas poco más de 10 años. Sonrió con dulzura en la mirada. Eres mi único hijo, dijo. Cuando era joven, nunca recibí ni la mitad del cariño que anhelaba de mis padres. Por eso, cuando se trata de mi propio hijo, quiero darle todo el amor que pueda. Cada día se volvía más presumida. Cuando confronté a mi padre y le dije que Linji era un oportunista que robaba el nido ajeno, lleno de malas intenciones, me abofeteó y me echó. No vuelvas a casa a menos que sea para estudiar. Años después, tras los exámenes metropolitanos, me encontraba en las escaleras del Palacio Dorado, recién nombrado tercer laureado. Recordaba aquella conversación como si hubiera sido ayer. Por aquel entonces le había escrito una carta a Lu Yuning contándole las nuevas leyes de la capital, como las mujeres ahora podían solicitar el divorcio y vivir libremente. Le dije que las reformas pronto llegarían incluso a Luo Chen. La animé a irse. Era demasiado joven para comprender entonces lo dura que era la vida para las mujeres, lo lejana que estaba realmente la libertad. Luo Chen era reservado y conservador, mi padre un obstinado vestigio del pasado, y Lu Yuning, frágil y enferma, estaba atrapada en aquel pequeño y sofocante patio de 4 paredes. Ahora, a lomos de un corcel majestuoso, adornado con guirnaldas de flores de las jóvenes audaces y risueñas de la capital, cabalgaba por las calles con honor y alegría. Y sin embargo, en ese instante mis pensamientos se dirigieron a ella. ¿Había sido Lu Yuning alguna vez tan radiante, tan llena de risa, en su juventud? Ojalá nunca se hubiera casado con mi padre. Si tan solo no la hubieran obligado a llevar el título de mi madre, a vivir una vida de resentimiento y represión. Si el tiempo pudiera reescribirse, desearía que se fuera antes, que viviera libre y feliz, como se merecía. Y esta vez, la ayudaría a hacerlo. El fin.